Bueno, seguimos con la tercera ponencia, aplicación de escaneo láser con una ladera en movimiento, comprometiendo la estabilidad de un túnel existente. La disertación estará a cargo de la firma Geotecnia Andina, y en particular la darán el ingeniero Héctor Salazar Bonilla y el ingeniero Víctor Restrepo Botero. Hago una breve síntesis de su currículum. El ingeniero Bonilla es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Carreteras de Moscú en 1987, con estudios de posgrado para obtener el máster de Ciencias en Puentes y Túneles y de Túneles de Transporte en la misma universidad. Es CEO del Grupo Geoandina, profesor de los cursos de túneles en la Universidad Javeriana desde hace 20 años, profesor invitado de cursos de túneles en universidades de Chile y es conferencista internacional. Ha recibido distinciones y premios tanto en Colombia como en otros países. Tiene más de 30 años de experiencia en diferentes proyectos en Colombia. Fue presidente de Actos en los años 2011 y 2012 y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia en los mismos años. Es vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el periodo 2020-2021. En tanto, Víctor Restrepo Botero es ingeniero civil de la Universidad Javeriana en 2005, con maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia en el 2008 y un máster en la Universidad de los Andes en 2014. Es gerente técnico de Geoandina, actualmente vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y experto en instrumentación geotécnica y monitoreo automatizado, ensayos in situ y geofísica aplicada para grandes proyectos de infraestructura de transporte, generación eléctrica, minería y el sector hidrocarburos. Bueno, estamos ávidos de escuchar. Adelante. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Un agradecimiento también muy especial a ATES por la invitación que nos hace para poder compartir con ustedes parte de la experiencia y conocimiento que tenemos en muchos proyectos de túneles en Colombia que hemos desarrollado en los últimos 10 o 15 años. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Todavía, sí, correcto. Bueno, entonces, el día de hoy traemos una ponencia que hemos denominado Innovaciones en la Instrumentación Geotécnica y Aplicaciones LiDAR y TINSAR para monitoreo especializado y automatizado de túneles. Lo que vamos a presentar en términos generales es algunas experiencias que hemos tenido en proyectos nacionales donde poco a poco vamos llevando los temas de instrumentación y monitoreo hacia un nivel automatizado. Vamos a pasar por alguna instrumentación muy especializada sin que sea automatizada y finalmente mostraremos monitoreo automatizado para proyectos muy importantes en el país. Alguno el que más vamos a hacer énfasis, pues tiene mucha relevancia en Colombia desde el punto de vista técnico, económico y político. Ya verán ustedes algunos de los temas técnicos de este proyecto. Entonces, voy a tratar de correr aquí le doy la palabra al ingeniero Víctor Hugo Restrepo, gerente técnico de Geoandina I. Geoandina I es una de las 3 compañías del grupo Geoandina, pero está muy especializada en instrumentación geotécnica, en automatización, tanto de
instrumentación y monitoreo de proyectos de infraestructura de transporte, de generación eléctrica, de presas, de viaductos, de muchos temas en los cuales se ha especializado esta empresa y especialmente Víctor Hugo. Entonces tienes la palabra, Víctor Hugo. Vale, Héctor, muchas gracias y muy buenas tardes para todos en este importante seminario. Confirmo si están oyendo bien. ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, la idea, y rápidamente, como para no demorarnos mucho, vamos a introducir, a mirar algunos conceptos generales de instrumentación. Ya a partir del numeral 3, Héctor entrará a mirar las aplicaciones en túneles, tanto de tecnología LiDAR como de radar terrestre y otras que vamos a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Entonces, como pues todos los aquí presentes perciben o ya conocen, pues los túneles son un sistema complejo, es decir, que hay una interacción de diferentes conocimientos, saberes, experiencias, disciplinas que están interactuando constantemente en diferentes etapas del proyecto durante diseño, construcción y operación. Y una de las más importantes y determinantes está relacionada con la geología e hidrogeología. Aquí les pasamos la siguiente. Que precisamente por el grado de incertidumbre, pues a pesar de los avances tecnológicos, científicos y de conocimiento, pues no podemos llegar todavía a una solución única del conocimiento y del estado de los esfuerzos y de las condiciones que podamos llegar a encontrar, por lo cual debemos empezar a involucrar diferentes conocimientos y saberes para poder entender de una manera holística lo que está sucediendo en una etapa determinada de cualquier proyecto que se vaya a desarrollar. En ese, digamos, contexto, pues empieza la instrumentación tanto manual como automatizada, pues ya actualmente con un mayor énfasis y empezándose a integrar con todos estos sistemas de inteligencia artificial que cada vez más se están integrando para que software pueda llegar a generar alarmas, notificaciones y un grado pues, de información detallada para poder ayudar en la toma de decisiones. Realmente esto está cada vez sumándose con diferentes proveedores, diferente tecnología, pero cada vez se está generando este enlace de información de tal manera que pueda llegar a ser automatizada. Entonces, una vez más, pues las obras subterráneas como los túneles, en aspectos de geotecnia y monitoreo, pues debemos tener muy en cuenta el estado de esfuerzos y de formaciones para poder llegar a diseñar cuál es la instrumentación que vamos a requerir y la más estratégica para poder caracterizar las variables más críticas. En este caso, adicionalmente, todo este contexto del monitoreo está enmarcado en lo que se ha denominado el diseño en tiempo real, que básicamente nos brinda información para que en la marcha del diseño, construcción y operación, y sobre todo pues en este caso en construcción, podamos tener información apropiada para la toma de decisiones. Y clave, pues definitivamente que la instrumentación que se vaya a instalar nos ayude a responder una pregunta, porque muchas veces instalar instrumentación o sensores por instalar pues no tiene sentido si no estamos enfocados hacia cuáles son los parámetros o las condiciones críticas que queremos estar identificando de tal manera que clasifiquemos el tipo de sensor, la tipo de tecnología y empezar a hacer el diseño adecuado para un sistema de instrumentación integral. Todo lo que pues, hemos venido hablando está enmarcado en el concepto de riesgo. Pues hay un riesgo total que vamos a empezar a disminuir en la medida que tengamos más información. Vamos a tener, en la medida que en el diseño podamos tener más perforaciones, más ensayos in situ indirectos, directos,
vamos a poder reducir, digamos, el riesgo del conocimiento. Sin embargo, la instrumentación que se enmarca en el concepto del método observacional nos ayuda precisamente a gestionar el riesgo de tal manera que podamos tomar decisiones oportunas si encontramos algunas desviaciones en la marcha, y es el objetivo principal de la instrumentación, poder hacer un seguimiento del comportamiento de las diferentes variables, pero también mirar esas variaciones, cómo pueden llegar a cambiar en el tiempo y oportunamente tomar decisiones. Entonces, este método pues, observacional nos ayuda precisamente a minimizar esos riesgos, como veíamos en el gráfico anterior, y de alguna manera se integra con el diseño en tiempo real, de tal manera que pueda integrar toda esa información geológica, geotécnica e hidrogeológica en diferentes etapas y obviamente con todo el proceso constructivo, el conocimiento del diseño del túnel, etcétera, de tal manera que pueda en el avance de construcción del túnel poder optimizar de la mejor manera el comportamiento, todo el conocimiento para poder ponerlo al servicio del túnel y su avance. Bueno, en conceptos, algunos conceptos, clave, digamos, de cada sensor, poder determinar el rango, la resolución, la precisión, la repetitividad, y poder, en ese orden de ideas, conocer cuál es el grado de precisión y exactitud, de tal manera que yo pueda diseñarlo apropiadamente, y muchas veces no requiere un sensor muy costoso, pero sí uno que me dé cierta información, o en otros casos sí requiere un sensor más detallado y costoso para lograr más y mejor información. La instrumentación, una vez más, pues se enmarca en este concepto en un túnel, en el avance, principalmente por los esfuerzos y deformaciones que tengo a medida que voy avanzando, y en ese proceso y en ese ciclo de excavación y de avance en diferentes etapas, pues voy a tener un comportamiento diferenciado que voy a tener que entender y ojalá poder medir en tiempo real. Una vez más, como les comentaba, lo clave aquí es poder determinar esas tendencias que puedo llegar en algún momento a revertir si oportunamente veo una desviación, poder tomar medidas de tal manera que pueda yo no permitir que vaya a excederse un umbral, en este caso a un nivel rojo, que normalmente se ha definido con un semáforo, en función, digamos, del comportamiento de las variables y los rangos típicos de cada uno de los parámetros de ingeniería que esté midiendo. Entonces, no queremos eso, para eso tomamos y definimos un rango particular en cada caso o sensor. Y una vez más, pues para cada túnel voy a tener que, en su condición particular de geología, con aspectos constructivos, poder hacer un diseño y una instalación adecuada, tanto un sistema cableado o hoy en día ya sistemas inalámbricos que están disponibles. Eso pues voy a poder integrarlo de tal manera que pueda yo almacenar la información en un data logger, un gateway, y estos sistemas hoy en día pues, fácilmente se transmiten a la nube y puedo yo acceder a plataformas digitales desde las cuales puedo observar en tiempo real, o si se exceden esos parámetros que he predefinido de alarma, pueda tener notificaciones directamente a un correo electrónico o al celular o por mensaje de texto, u otro tipo de alertas. Ya como introducción, digamos, al ensayo presurómetro menar que vamos a ver más adelante, que lo usamos en un proyecto particular, pues este ensayo nos permite evaluar el estado de esfuerzos. En este caso, pues era un suelo de coluvión y de terraza, que pues para la caracterización de la condición de posterior a construcción y un evento de falla, pues nos permitió caracterizar las rigideces y su estado original de esfuerzos. En el ensayo TSP que se ha venido implementando, pues es clave conocer cuáles son los conceptos de propagación de ondas a compresión y de corte, que a través de los sensores que se ponen en la parte posterior del frente de excavación, puedo llegar a detectarlos con sensores triaxiales y poder discriminar la llegada de ondas de tal manera que pueda
identificar esos contrastes de rigideces del frente de excavación y identificar fallas o muchas veces y de manera muy exitosa la presencia de agua. Eso lo veremos más adelante. Digamos que todos estos sistemas se marcan en extremos del nivel de riesgo y de inversión geotécnico que queremos desarrollar. Los sistemas INSAR, que son más macro, desde satélite, nos dan una información con un nivel de precisión determinado, y el otro extremo ya son los radares terrestres que tienen la misma tecnología de antena, pero pues desde un rango de transmisión de ondas y de análisis mucho más cercano, mucho más limitado. Y en el intermedio pues tenemos la instrumentación que hemos venido conversando. También hay sistemas de posicionamiento satelital de doble frecuencia muy precisos, o sistemas robotizados que pues también nos ayudan no solamente a tomar datos automáticamente, sino también de una manera inmediata hacer procesamiento de la información y poder tomar decisiones, como lo vamos a ver y lo va a describir ya a continuación Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Rápidamente vamos a hacer un recorrido por algunos de los proyectos de túneles en Colombia donde hemos implementado instrumentación geotécnica especial. Hemos aplicado sistemas LiDAR o sistemas TINSAR automatizados. Por ahora voy a mostrarles inicialmente, este proyecto es el túnel de Tesalia. Tuvimos que cruzar una zona de falla, una falla activa que es una de las más grandes del país, la falla Patía. Para cruzarlo tuvimos que hacer una serie de inyecciones de consolidación y para poder verificar el comportamiento durante la excavación. Después de la excavación y ahora que va a entrar en operación el túnel, pues instaló una serie de instrumentación geotécnica especial que en su inicio se medía manualmente. En estos momentos pues se quiere integrar al sistema operativo de manera automatizada del túnel. Allí utilizamos celdas NATM, strain gauge. Aquí digamos la diferencia está en que esto se quiere llevar a el centro de control de operación del túnel de una manera automatizada, a pesar de que la instrumentación la tenemos instalada hace ya más de 2 años. Aquí vemos algunos ejemplos de los resultados durante la construcción con extensómetros multipunto. Vemos otra aplicación de mediciones de deformaciones al interior del terreno con extensómetros. Aquí instalamos 25 extensómetros de 3 puntos cada uno en los túneles 13 y 14 de la vía Bogotá-Villavicencio. Esto es para medir las deformaciones del terreno alrededor del túnel. Más adelante vamos a hacer una comparación de estas mediciones que estamos haciendo al interior del túnel con la instrumentación automatizada que tenemos al exterior de la ladera, y veremos la correlación entre ambas mediciones al interior del túnel y al exterior. Aquí vemos parte del proceso de la instalación de los extensómetros multipunto al interior del túnel 13 y 14. Y algunos resultados que quisiera que recordaran estas gráficas. Aquí vemos una serie de épocas en que se acelera la deformación, luego trata de estabilizarse sin que se deje de mover o de deformar, y luego otra vez se acelera. Esto tiene una correlación muy directa con los periodos de lluvia y de periodos de menores precipitaciones al exterior del túnel. Lo vamos a comparar más adelante con los resultados del monitoreo automatizado de la ladera. Otras aplicaciones que hemos traído al país, el TSP, que lo hemos aplicado ya en varios túneles, Mulatos y Tesalia, para identificar zonas de falla, zonas complejas o zonas con alta cantidad de agua. En este momento se está utilizando en otros túneles como el túnel del Toyo, que es el túnel carretero más largo, casi 10 kilómetros, que se está construyendo en el continente americano. Acá traemos otros ejemplos de monitoreo especializado que hemos hecho al interior del túnel 13 para, digamos, investigar bien el comportamiento. Esta es una ladera, tal vez por el nombre que aparece en el programa, es una ladera que tiene una inestabilidad bastante grande, se está moviendo, y al interior de esa ladera hay un túnel construido que también pues, se está moviendo a menores tasas de deformación o menor
en menor escala que la ladera, y lo vamos a ver más adelante. Aquí existió una serie de ensayos de downhole, MASW, vibraciones ambientales tipo Nakamura, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de los resultados. Vemos el túnel, digamos, con sus problemas de deformación en la parte superior derecha, resultados de ensayos realizados al interior del túnel, mediciones de la relación de esfuerzos. El K-sub 0 es uno de los elementos que más usamos nosotros en las modelaciones numéricas, pero que es más difícil de determinar, y especialmente en túneles de baja cobertura o túneles de ladera, como denominamos toda esta serie de túneles que se encuentran en las cordilleras colombianas o que también podemos encontrar en muchas otras cadenas montañosas de América. Aquí pues hicimos más de 70 mediciones del K-sub 0 con presurómetros de MENAR, y pudimos identificar las condiciones de estado de esfuerzos en tanto el interior del túnel como en la ladera. Todo esto, digamos, para incluirlo en un sistema de monitoreo automatizado y en tiempo real, que todos los días nos está mostrando cuál es el comportamiento de la ladera y del túnel. Otros ejemplos, el uso de monitoreo LiDAR en otro túnel, esto es de este año, en el cruce de la cordillera central o alto de la línea, donde por un gran deslizamiento que afectó la salida de un túnel, del túnel Cristales, pues tuvimos la necesidad de hacer un monitoreo durante 3 meses mientras se hacían obras de estabilización para poder controlar la inestabilidad de esa zona. Vemos acá la aplicación de un LiDAR robotizado con una serie de puntos con prismas reales y prismas virtuales para poder controlar lo que vemos ahí en color magenta, de todos los puntos de movimiento que teníamos en la zona. Y, por supuesto, identificábamos los momentos donde la velocidad de movimiento fuera mayor para poder dar la alerta a los que estaban operando la vía, que era pues debajo de esta zona de deslizamiento, para que cerraran la vía. Bueno, rápidamente, el uso de LiDAR al interior de los túneles para el control de sobreexcavaciones, ya lo estaba mostrando Fermín con mayor detalle. Aquí lo hemos utilizado en muchos túneles ya. Traje acá unos ejemplos del túnel de Mulatos, los túneles de Amagá, en la vía Bogotá-Villavicencio, bueno, algo de el control de sobreexcavaciones. Pero lo más interesante es el uso de este sistema LiDAR de una manera automatizada y robotizada, en un ejemplo que estaba mostrando acá en el túnel 13, donde podíamos medir digamos, la velocidad de deformación y las deformaciones absolutas en diferentes puntos con prismas reales y prismas virtuales al interior de un túnel, digamos, dañado o en deformación permanente. Aquí también hemos utilizado un sistema ya de escaneo mucho más preciso, con más, digamos, control automatizado de las deformaciones, y podemos ver las zonas. Tal vez en la parte superior derecha vemos en colores más cálidos las deformaciones ocurridas durante cierto lapso de tiempo de monitoreo. Entonces, aplicaciones LiDAR no solamente para la etapa de construcción, sino también para la etapa de control de deformaciones durante la operación, o en este caso, un túnel que tiene una, digamos, afectación por una ladera que se encuentra en permanente movimiento o en deformación permanente. Esa ladera es la que estamos viendo acá, se denomina el K58 o el kilómetro 58 de la carretera Bogotá-Villavicencio, donde se ha presentado una serie de eventos bastante complejos que incluyen erosión superficial, carcavamiento, desprendimientos y grandes deslizamientos o movimientos de remoción en masa. Allí tenemos hace más de 2 años un radar, un INSAR, que nos está suministrando información en tiempo real sobre el estado de los desplazamientos de la ladera, y de esa manera poder tomar decisiones de cerrar la vía o no cerrarla, o predecir, como lo vamos a ver más adelante, cuándo va a ocurrir un deslizamiento, en qué zona de la ladera y aproximadamente de qué volumen. Vamos a pasar rápidamente por
por estos conceptos. Y rápidamente aquí, el radar nos ha servido para analizar las deformaciones a largo plazo, los desplazamientos. Vemos en la gráfica de la derecha todo lo que se ha deformado, esa parte de la montaña que pareciera que se está desprendiendo de la parte principal de la montaña, con deformaciones que han llegado hasta 40 centímetros o 400 milímetros en la parte superior, y en la parte inferior de unos 100 o 200 milímetros. Esto se ha ido presentando permanentemente y está asociado, si vemos en la parte inferior, con los volúmenes de precipitación. Cuando tenemos mayores volúmenes de precipitación, vemos una aceleración de los desplazamientos que nos generan en la parte final, digamos lo que vemos en rojo, en algunos casos desplazamientos progresivos que indican caída de material o desprendimientos o deslizamientos. Vemos acá las velocidades también muy asociadas a la mayor o menor cantidad de precipitaciones. Entonces, vemos esta correlación. Otra forma de mostrar los desplazamientos de la ladera de manera automatizada es por contrastes de colores, por épocas en que se presentan mayores deformaciones o menores deformaciones. Y algo muy interesante es que esta tecnología nos ha servido para poder estimar los tiempos de colapso con gran precisión y poder definir aproximadamente en qué momento se puede desprender y qué volumen de material se puede desprender. Disculpe la interrupción, ingeniero, pero estamos en tiempo. Yo le diría que si puede ir concretando ya el fin de la ponencia, le agradezco. Gracias. Bueno, en las conclusiones, básicamente, toda la tendencia que tenemos en estos momentos está orientada a que cada vez tenemos mayores herramientas para control y monitoreo de todos los procesos que tenemos en la construcción y en la operación de los túneles, pero es tal el volumen de información que ya una persona no puede procesar de manera individual esta información. Por eso requerimos el uso de nuevas tecnologías asociadas a grandes capacidades de cómputo en ordenadores de gran capacidad, y poco a poco se ha venido desarrollando toda esta temática del diseño en tiempo real con un monitoreo automatizado que nos va a llevar, ya hemos dado varios pasos, pero todavía no se ha implementado, pero nos va a llevar al uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, ya sea durante la construcción o durante la operación de los túneles. Esto es básicamente lo que les queríamos mostrar. Muchas de estas tecnologías, como vemos, las estamos ya aplicando en varios proyectos acá en el país. Se están integrando a procesos, digamos, automatizados o procesos de toma de decisiones. Por ahora las decisiones las tomamos seres humanos, pero llegará un momento muy cercano en que apliquemos la inteligencia artificial para la toma de estas decisiones. Muchas gracias por la atención y disculpen que nos hayamos pasado un poco más del tiempo estipulado. Muchas gracias, ingeniero Salazar, y le damos nuestras gracias por habernos actualizado de alguna forma en el desarrollo y el diseño de estos sensores que permiten realizar los análisis de riesgo en tiempos reales.